Señores, ya está con nosotros una de las invitadas de la jornada. Está con nosotros Patricia Rodríguez, que es presidente del Sindicato Policial, una figura que ha asomado en los últimos años como portavoz de uno de los sectores, además más numerosos en cuanto sindicalmente, ¿verdad?, en nuestro país. ¿Qué tal, Patricia? Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. No, gracias a ti por venir. ¿Cuántos son los policías hoy en Uruguay? En este momento son más o menos 30.000. Afiliados a los sindicatos hay casi 18.000. O sea que es una cifra bastante grande y ejemplarizante de lo que ha sido la sindicalización en la policía, dado la gran masa que se ha nucleado en tan poco tiempo, ¿no? Estamos Claro. hablando del 2010, que por ejemplo nosotros tenemos el sindicato con personalidad jurídica y demás, y bueno, ha sido una constante la afiliación. Y ha llegado a logros importantes, trascendentes. Ayer hubo una reunión con el presidente de la República. Sí, es verdad. Sí, para nosotros la sindicalización en la policía marcó un antes y un después. O sea, es tener derecho a tener voz. Ya que estemos acá, Claro. no se podría hacer si no fuera por parte de la sindicalización. Es llevar las inquietudes de los trabajadores que tienen que ver un poco también con la humanidad. Creo que el sindicato, si bien como cualquier otro sindicato se encarga de las reivindicaciones salariales, vivienda, salud mental, también se ha encargado un poco de tratar de evitar esos prejuicios que hay todavía y esa estigmatización que hay todavía, no al policía sino al uniforme, y con todo eso de institucionalidad que tiene detrás. Entonces también nosotros tenemos una gran tarea que es eso, ¿no? Traspasar eso y ver a la persona que ejerce esa función fundamental como es la seguridad pública, y no quedarnos solo en la parte de esa estigmatización que hay hacia el uniforme. Esa resistencia que hay en cierto sector de nuestra comunidad, ¿a qué se debe? ¿Fundamentalmente a los recuerdos del pasado reciente, la dictadura, o concretamente a que el uruguayo no interpreta, no le gusta, es rebelde frente a la autoridad? No, yo creo que tiene sí mucho que ver con el pasado, y que todavía, siempre lo digo, que arrastramos mochilas que no son nuestras y las Claro. cargamos, y en realidad hay una evolución en la policía, que hay grupos que no la quieren ver, lamentablemente, ya que tengamos sindicatos, una evolución, y que estemos dentro de la única central de trabajadores y muchas otras cuestiones que ha evolucionado la policía. Y bueno, creo que llevará su tiempo, que no va a ser ahora, capaz que yo ni lo veo, pero creo que es algo que pendiente, no solo de la policía, sino de la sociedad en su conjunto, traspasar todo eso que, bueno, que esa época que nos ha marcado como sociedad. Es propio de una sociedad civilizada. ¿Cómo fue el encuentro con la calle? Fue bueno, fue muy receptivo ante los diferentes proyectos que hemos llevado y las inquietudes en torno, como decía, al salario, vivienda, salud mental, bomberos, hospital policial. Estuvo todo ahí un mejunje, porque obviamente que en un ministerio que cada unidad tiene sus propias reivindicaciones, pese a que es un mismo ministerio, es complejo, debe ser uno de los ministerios más complejos para estar, y bueno, llevarle en hora y media un pantallazo de lo que venimos trabajando o lo que queremos llevar, nos pareció que lo entendió, y que bueno, que en muchas cosas ya se puso a hacer, como él nos dijo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la salud mental. 4 suicidios de policías por cada policía que muere por un acto, digamos, en su papel, en su rol de policía. ¿Es así? Bueno, eso es una cifra que arrojó en su momento el ex jefe director de policía, Guarteche, que la dio él, y que bueno, que eso la tomaron los que hicieron el simposio de seguridad, porque en alguna charla lo dijo así. Pero mirá, sin ir más lejos, octubre, en 15 días nosotros tuvimos 4 suicidios. 4 suicidios. O sea, es realmente preocupante la salud mental en los trabajadores policiales. ¿Se ha investigado por qué? Bueno, debería. Nosotros, las circunstancias que vienen es que el sindicato es muy receptivo precisamente de las familias y su entorno y lo que viven muchas veces, más allá de lo que es netamente del servicio.
Y ahí ves que, bueno, sí, el servicio tiene que ver con eso porque es una tarea que es de demanda continua, de situaciones violentas cotidianas, de un montón de cuestiones que uno tiene que sortear y que, bueno, que si no tiene la prevención adecuada en salud mental, termina enfermándose. ¿Hay acompañamiento psicológico? Hay psicólogos, no hay, para nuestro entender, un acompañamiento adecuado para la tarea que realizamos. Y Patricia, tú has dicho anteriormente que dentro de la policía no siempre es fácil pedir ayuda psicológica porque hay una especie de estigmatización con el policía, que si es inestable emocionalmente le pueden sacar el arma de reglamento. ¿Sigue existiendo este prejuicio para pedir ayuda? Sí, en realidad es un prejuicio interno porque es un funcionario menos en el turno, se siente porque recarga a otro, entonces como que no es tan bien visto. Eso se ha dado con el tiempo también de fomentarlo por alguna jerarquía que no lo entendió, que a veces el compañero tiene que pedir ayuda y tiene que certificarse, porque quien no consulta a tiempo, consulta después y por más tiempo. Entonces lo perdés por años a ese funcionario. Entonces por eso nosotros siempre hacemos foco en que el compañero no es el problema que consulte, debe consultar, no debe tener un prejuicio económico por hacerlo, o sea, que le quiten el arma solo por ir a un psicólogo. Y tenemos que darle todo el resguardo a ese trabajador para que realmente se componga y vuelva a trabajar. Si no, de lo contrario, algunos se jubilan porque quedan incapacidad para toda la tarea, o otros son dados de baja porque no tienen el tiempo adecuado en el instituto. O sea que es un problemón la salud en la policía. Sí, sí. Hoy estaba leyendo una entrevista muy buena que salió en Montevideo Portal que te hizo nuestro colega Chicho Bianchi. Hablaste de muchos temas, todos muy importantes, acoso sexual, en fin, dentro de la policía. Y hablaste, entre otras cosas, dijiste, nosotros como sindicato, y después, por lo menos en otra ronda te voy a preguntar, dijiste sindicatos, o sea, hay varios, ¿y por qué? Tú allí dijiste, nosotros como sindicato no nos podemos pronunciar sobre la consulta popular de la LUC, pero sondeando con los compañeros, y esto refiere a lo que hablábamos recién, digamos, el trato a los policías en la calle, etcétera, nos sentimos más seguros, más respaldados. O sea, ¿sí? ¿En qué cambió, digamos? ¿Cuál fue el cambio? Sí, esa pregunta tenía que ver netamente con la LUC y si nosotros íbamos a hacer campaña a favor o en contra, y lo que yo le contesté es que no podíamos hacer ni a favor ni en contra. Por una cuestión de que somos un sindicato distinto y tenemos otras limitaciones que otros sindicatos no tienen, inclusive en hacer política partidaria, por ejemplo. Eso es malo y es bueno, porque también nos aleja un poco de la influencia de la política en nuestro vivir cotidiano del sindicato. Nuestras reuniones solo tienen que ver con reivindicaciones laborales y no se tocan temas políticos partidarios. Y lo otro, lo que me decía era si había una sensación de que a partir de ahí era mejor o peor. Y bueno, nosotros la sensación no, lo que nos llega de parte de los compañeros son más a favor que voces en contra. Las hay de los dos lados, es igual, ¿no? Pero nos llega más a favor. ¿Y se sienten más respaldados o cuál es el cambio, digamos? Y yo creo que hubo muchos cambios. Desde Larrañaga hizo creo que el cambio más fundamental, que fue en poco tiempo llegarle al funcionario no solo en lo laboral, porque él iba y estaba en los diferentes operativos muchas veces, sino también a la parte que el policía siempre, como decíamos al principio, a veces es tan estigmatizado, tan dejado de lado, que alguien realmente se ponga la camiseta y salga a defenderlo, se siente. Y bueno, y se sintió. Y desde ahí se sintieron más respaldados. Ahora estamos con otro ministro, bueno, todo lo que nos ha pasado también en poco tiempo, y estamos reacomodando otra vez las cuestiones que tenemos que todavía resolver. Hablaba Alfonso de la ley de urgente consideración. Ustedes no pueden hacer apreciaciones políticas, pero una de las modificaciones que introdujo fue justamente la limitación a ciertas herramientas que tienen los sindicalizados para hacer valer sus derechos, léase o sindicalizados o no, o trabajadores, para, por ejemplo, ocupar una fábrica o una industria, una empresa, o hacer un piquete para manifestarse en contra de determinado tema.
En este caso, esa limitación los afecta directamente a ustedes, porque al generarse esa falta o ese delito, ¿no? Ustedes tendrían que actuar, o sea, tendrían que ir en contra de sus pares sindicalizados, disolver una ocupación, disolver un piquete. ¿No les genera sentimientos encontrados? No. No. Nuestra tarea está clara y somos auxiliares de la justicia, y en esa tarea clara y siempre ajustada a derecho es lo que uno se tiene que mover. Deberíamos decirle entonces al sindicato judicial que no haga desalojo porque son compañeros los que están en esas casas. Digo, cada uno tiene su rol y ya sabido. O sea, si estamos en el PIT-CNT no es de ahora, hace más de 10 años. O sea, cuando entramos ya sabían cuál es nuestra tarea. No nos parece. O sea, siempre nos parece que tenemos que actuar adecuadamente, ¿no? Y sin duda creo que ante cualquier medida como la que tú decís, el diálogo es lo primero que habría que agotar en cualquier situación. Y bueno, estaremos ahí ayudando si se puede. También hay que ver que, como vos bien decís, los otros gremios tienen más limitantes o nombran más limitantes con el tema de la LUC, y también nosotros los comprendemos. Como así también nos deben de comprender a nosotros, ¿no? Es como cada uno tiene sus particularidades y bueno, esperemos que salga lo mejor para todos. ¿No te manifestás sobre estos artículos en particular tú? No. No. Si no lo hago con los míos, menos lo voy a hacer. Por la duda, probaba. Claro que sí. Patricia, recién hablabas de él actuar adecuadamente, siempre está subyacente la idea del procedimiento policial. Recién, también el tema de la corrupción policial. Recién el mandatario fue consultado cuando visitó el Estadio Centenario allí desde el auto y respaldó, le pareció adecuada la idea del jefe de policía de Cerro Largo, de José Olivera, de dejar su cargo en base a este caso de corrupción que se está investigando en Fiscalía, que también tiene una investigación interna. ¿Qué sienten ustedes como sindicato policial cuando leen estas noticias y cuando todo huele a un nuevo caso de corrupción? En realidad se puede ver de la manera negativa y la manera positiva. Yo lo voy a ver positivamente, que en realidad los que hacen esa denuncia y los que terminan investigando son los propios policías. Por lo tanto, los que hacen esa tarea de tratar de limpiar siempre el instituto y tratar de librarlo de hechos de corrupción son los mismos funcionarios policiales, y eso es muy loable porque es difícil también tratar de investigar a tu compañero, y sin embargo lo hacemos. Lo que falta, sí, es más garantías para esos buenos policías que se animan a denunciar y que después el hecho de hacerlo no le confiera una persecución laboral por otros temas, porque es muy discrecional a veces las jerarquías en la policía. Entonces de repente te pueden no hacer un hostigamiento directo por esa denuncia que vos hacés, pero sí cambiarte de turno, cambiarte de lugar de trabajo. O sea, entonces habría que ver un poquito mejor cómo respaldamos y cómo acompañamos a ese buen policía que se anima a hacer esa denuncia tan importante para el instituto. Patricia, tú señalabas, además, lo has señalado en más de una oportunidad, lo que significó todo lo de la pandemia, ¿verdad? El desarrollo de la pandemia para el gremio policial. ¿Qué significó concretamente? Bueno, creo que como para todos los trabajadores, la salud, la policía, la educación, muchos tuvieron un rol también mucho más activo por nuestra propia tarea. Y fueron momentos que se fueron sucediendo a medida que sucedía la pandemia. Lo primero, había mucho temor porque era desconocido, porque vos estabas muy expuesto, porque los compañeros seguían en la calle y seguían en contacto directo con diferentes situaciones, lo que lo hacían más posible de contagiarse, porque contagiarse en algunas unidades hacía que hubiera muchísimos compañeros en cuarentenados y hacía menos personal. Y la verdad que se piloteó bastante bien. Por ejemplo, focos en la cárcel, donde hay poco personal y tenías que de repente sacar a 10 funcionarios de golpe, bomberos, que también falta personal, la Guardia Republicana, que son del interior. Digo, creo que dentro de todo lo nuevo que era, y se manejó bastante bien, porque la seguridad, bueno, los números acompañan a que no hubo. O podría haber sido al revés, podría ser una suba porque tuvimos muchas bajas de funcionarios policiales. En un momento teníamos cientos de compañeros en cuarentenados.
bueno, la verdad que se trabajó igual muy adecuadamente. Supongo que no habrá sido fácil la carrera para una mujer y llegar además a presidenta del sindicato. Tú trabajaste en una cárcel incluso. Hay mucha discriminación sexual y acoso en la policía que quizás esté facilitado por ese hecho que tú mencionabas recién de que se pueden tomar reacciones indirectas que te trasladan a un lado. ¿Qué pasa con todo ese tema en la policía? Sí, históricamente es un instituto de varones, entonces las mujeres a veces le costaba un poquito más ganarse algunos lugares. El acoso sexual siempre estuvo y está. Lo que pasa que ahora hay otras herramientas para poder defenderte. Tenés protocolos, tenés una unidad dentro del ministerio que es de género, donde podés denunciar, podés ir al sindicato, el sindicato acompaña a la persona que denuncia también a través del Ministerio de Trabajo para que no le pase lo que decimos, un acoso sexual que uno no accede, acá se transforma después en un acoso laboral. Entonces, ahí queda media complicada y entreverado el tema, pero por suerte hoy al tener esta herramienta también se pueden defender las compañeras y pueden denunciar más y están más protegidas para poder hacerlo. Después que es difícil para las mujeres en todos los ámbitos laborales. Imagínate en un ámbito policial. Pero ¿Qué bueno, porcentaje hay siempre de podemos. mujeres? Y ahora, ha aumentado muchísimo, pero siempre son, no sé si desde el 30, ahora no te quiero decir porque no sé cuánto viene ahora con las últimas tandas que ha aumentado, pero siempre obviamente que una mayoría considerable es de varones. A ver, cuando yo hice la tanda policial, en mi compañía que le decíamos, éramos 3, y eran 40 y pico de varones. O sea, siempre era... fuimos las menos, claro. Pero las mujeres policías son tan capaces como cualquier varón y bueno, y las vemos en cualquier actividad y se han ganado el lugar también. Y hoy por hoy creo que yo esté acá es una demostración de que puede llegar cualquier persona que se lo proponga y quiera realizarlo. Patricia, ¿hubo un cambio en el registro de delitos de un gobierno a otro, como se ha dicho en algún momento? Hubo un cambio con referencia a que se hizo público, que eran las denuncias de violencia doméstica. Después, me imagino que tu pregunta va hacia tenemos alguna orden de subregistrar o hacer registros. No sé si una orden, pero sí hubo alguna disposición que de alguna forma haga que se registre menos que antes. A nosotros como sindicato no nos ha llegado de ningún compañero que que se encargue, digamos, de esa tarea, salvo lo de violencia doméstica. El tema de las tablets, que lo hablamos con el ministro Heber cuando estuvo, que tenga que ir la persona que denuncia a corroborar a la seccional, ¿eso pasaba igualmente antes también o se tomaba la denuncia directamente con el registro de la tablet? Sí, casi siempre se pide que vaya. A veces también para poder, de repente, vos le tomás, por ejemplo, una denuncia a alguien en la calle o en el momento que sucedió el hecho y vos te podés olvidar de algo o por la angustia propia de cuando estás haciendo la denuncia y podés hacer una ampliación a posterior y podés mejorarla, o sea, no me parece mal. Bien. Pero eso fue un cambio que se dio en el último tiempo, ¿no? Siempre después la gente se acordaba de algo, puede ir y puede... No, pero la denuncia registrada ya quedaba desde la tablet y ahora no, esa es la pregunta. No tenemos esa información. Hay temor del gatillo fácil, ¿verdad? En esta etapa. ¿Se ha recrudecido de alguna manera ese tipo de situaciones? ¿De denuncias contra policías por situaciones así? No, gatillo fácil no tenemos. De hecho, nosotros debemos hacer más o menos el 70-80% de las defensas penales que terminan los funcionarios cuando disparan y todas terminan en fiscalía y todas terminan explicando por qué disparó y por qué no, y se hace exhaustivo toda la investigación en cada procedimiento que el policía dispara. Por lo tanto, no nos parece que haya un mensaje a los policías, ahora pueden salir y disparar que no va a pasar nada. No ha aumentado en relación a 3 años atrás, por ejemplo. No. Y inclusive, a ver, algo que hay que ser consciente es que en estos meses que se va a dar el debate de si la LUC sí, la LUC no, el policía va a quedar en el medio. Y cualquier
cuestión que tenga que ver con el policía en cualquier procedimiento va a ser usado a favor o en contra. Entonces a veces quedamos en ese medio que no está bueno como trabajador, pero que bueno, que lo entendemos porque es parte de la política. Por ejemplo, con lo que se dio con la denuncia de abusos que había supuestamente por parte de los abogados de oficio. Te iba a preguntar eso, justamente. Ah, bueno, la Asociación de Defensores de Oficio presentó ante la Suprema Corte de Justicia sí, un ¿qué cúmulo presentó? es lo que te iba a preguntar. Relatos. Pero ¿llegaron a alguna conclusión No, de mirá, alguna parte? nosotros como sindicato tenemos una responsabilidad muy grande por la diferencia que tenemos de otros sindicatos. Perdón, una aclaración. Los defensores de oficio por son los que defienden a los que son acusados de algún delito. Y estos han dicho que por el aumento quizás que tiene la policía en... No, se nombraban la LUC interrogarlo justamente, Claro. se pasa de 2 a 4 horas antes de notificar la Los que justicia. hacen la defensa y no tienen abogado propio, ¿no? Exactamente. Ellos son de oficio. Sí, Sí. No, pero digo que por general son los que defienden a los que son acusados de algún delito, aparte, terminan haciéndolo. ¿Me explico? Cuando no tienen Los abogado que no son privado. muy No tiene amigos abogado- de la policía. Por lo general esas personas no tienen abogado propio, eso voy. A ver, te decía, nosotros como sindicato policial tenemos una responsabilidad social también extra y desde ahí pedimos una reunión, todavía estaba el fiscal Díaz, en parte de varios temas que le pedimos, como le pedimos también que la Fiscalía pudiera tener un número para que los compañeros pudieran denunciar y estuvieran más protegidos y demás, salió este tema porque nos interesaba saber y lo que nos contestaba era en ese momento que le habían pedido las pruebas de lo que había eran muchos testimonios, pero no había pruebas de fehacientes de que se pudieran asociar con esos testimonios. Inclusive la Suprema Corte de Justicia hace lo mismo y pide lo mismo y tampoco los recibió. ¿Cómo Entonces, evaluaron el Congreso del PIT-CNT? puede ser político también. El Congreso del PIT-CNT, este nuevo intento de una parte de expulsarlos, digamos. Bueno, no era nuevo. Nosotros ya sabíamos que se iba a plantear, porque como se había planteado antes, se había postergado hasta el Congreso. Pero nos pareció muy bien que se laudara de una vez en el Congreso, porque no hay órgano más representativo que el PIT-CNT, que un Congreso. Por lo tanto, que ahí quedara de manifiesto realmente los apoyos o no al sindicato policial, me parece que fue muy bueno para todos y que quedara realmente claro de una vez. ¿Están integrados o son sapos de otro pozo, por decirlo de otra Clarito. manera? Sí. Y yo qué sé, ¿no? O sea, muy parecidos no somos, porque esas características diferentes que tenemos, pero Sí, con los gráficos capaz que no se los llevan de la mejor gráficos manera. son, Sí, claro. son amigos, pero no. Anarcos, Sí, está por ¿no? Es difícil, igual son los menos, pero hay que reconocerles que hacen un ruido bárbaro, porque son unas minorías que la verdad que en todas las reuniones que hay son los más ruidosos. Hacen valer su minoría y también su sentir de estar en contra de ciertas cuestiones. Nosotros creemos que con esos compañeros, no en un futuro inmediato, va a haber un acercamiento real porque están convencidos que somos los mismos que estábamos en el 60. Porque en realidad con las conversaciones de ellos se retrotraen a esa época, o sea, ni siquiera a veces tienen que ver con lo que hagamos o no hoy. Después algunos ejemplos que ponen, por ejemplo, porque defendieron la represión que hubo en la Plaza Seregni. No sería el mejor ejemplo para poner, porque en la Plaza Seregni en realidad lo único que hubo fue 3 policías lastimados y todas las cámaras y toda la investigación judicial dio a favor de la policía. Entonces, bueno, yo qué sé, si vos no querés acercarte, no querés reconocer, es difícil que... Y también a veces es feo que no sean discusiones, digamos, de la fraternidad, ¿no? Son discusiones duras, pero bueno, estamos dispuestos a darla también. Seguramente sea un proceso a Claro. futuro. Patricia, están llegando miles de turistas extranjeros, sobre todo hinchas de fútbol brasileños que están viniendo a nuestra ciudad. ¿Cómo están ustedes, más allá de lo que declaran las autoridades, que hay preparación, que ha habido coordinación previa? ¿Cómo se sienten ante algunas amenazas de hinchas del Flamengo, de que iban a hacer una batalla campal? ¿Les preocupa cómo se ve la situación de la ciudad? Y bueno, siempre te preocupa también la protección de los trabajadores que representás. Pero bueno, esperemos que nosotros hay ya todo un operativo dispuesto para que no suceda. Tenemos que esperar. Vamos a despedir a la presidente del sindicato policial. Seguramente va a haber posibilidades de ¿Cómo no? Patricia de hablar nuevamente en otras ocasiones. Esta es una realidad que
tarde o temprano exige la presencia de ustedes. Bueno, a las órdenes y muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por venir, ¿eh? A las órdenes.